El sonido seco y brutal del cuerpo de Kirby Selma estrellándose contra la pared fría de la cocina retumbó como un trueno ensordecedor en medio del repentino silencio de la casa, seguido inmediatamente por un grito colectivo de puro y absoluto terror que heló la sangre de todos los presentes cuando Stefano Piccioni, con la cara completamente desencajada, los ojos inyectados en sangre y los puños fuertemente apretados a los costados, la dejó inmovilizada contra los azulejos sin importarle en lo absoluto el pánico visceral que se reflejaba de manera inequívoca en la mirada de ella. Nadie en ese instante pudo mover un solo músculo, pues la violencia física había cruzado una línea roja que hasta ese momento solo existía en las peores pesadillas de los espectadores y de los mismos habitantes de la casa. Para entender cómo se llegó a este punto de no retorno, donde el respeto y la convivencia se desmoronaron por completo en cuestión de segundos, es necesario retroceder varias horas y analizar cada uno de los pequeños detonantes que fueron acumulando una presión insoportable e invisible en el ambiente. Todo comenzó desde las primeras horas de la mañana, cuando la atmósfera en la casa ya se sentía densa, pesada y cargada de una electricidad negativa que todos podían percibir en el aire pero que nadie se atrevía a nombrar en voz alta por miedo a las represalias. Stefano y Kirby Selma habían estado evitando cuidadosamente cruzar palabras desde la madrugada. Luego de una discusión menor y aparentemente insignificante sobre el uso de los espacios comunes y el ruido nocturno, un conflicto que en realidad era solo la punta del iceberg de un resentimiento mucho más profundo y tóxico que venía gestándose silenciosamente desde semanas atrás. Kirby Selma, conocida por su carácter firme, su dignidad y su disposición a no dejar pasar ninguna falta de respeto, había decidido finalmente confrontar a Stefano durante el almuerzo, momento en el que la mayoría de los participantes se encontraban reunidos alrededor de la mesa principal del comedor. La conversación inició con un tono que intentaba ser civilizado y constructivo, pero la tensión era tan palpable y espesa que incluso el sonido metálico de los cubiertos chocando contra los platos de cerámica parecía ensordecedor e incómodo. Kirby Selma le reclamó a Stefano una serie de comentarios despectivos y humillantes que él había hecho a sus espaldas respecto a su forma de participar en las dinámicas del programa y su presencia en la casa, exigiéndole con firmeza que tuviera el valor y la hombría de decirle esas cosas directamente a la cara en lugar de murmurarlas cobardemente en los rincones oscuros de la casa. Stefano, lejos de mostrar el más mínimo arrepentimiento o intentar mediar la situación de manera adulta, respondió con una arrogancia desmedida que solo logró echar más leña al fuego, minimizando las preocupaciones legítimas de ella y acusándola de ser demasiado sensible, dramática y de buscar problemas donde simplemente no los había. Esta respuesta provocó que Kirby Selma alzara la voz, no por histeria ni por capricho, sino por la profunda frustración de no ser escuchada ni tomada en serio, lo que a su vez hizo que Stefano se pusiera de pie de manera abrupta y amenazante, invadiendo el espacio personal de ella de una forma que inmediatamente puso en alerta máxima a todos los que estaban en la habitación. En ese preciso y tenso momento, Kenny Rodríguez y Jos Martínez intentaron intervenir de inmediato, pidiendo calma a ambos y sugiriendo encarecidamente que se retiraran a sus respectivas habitaciones para enfriar la cabeza. Pero el orgullo herido de ambos era tan grande que se negaron rotundamente a dar un paso atrás. Fabio Agostini y Celine Santos observaban la escena con rostros de profunda preocupación, intercambiando miradas de complicidad y nerviosismo que decían más que 1000 palabras sobre lo peligroso e inestable que se estaba poniendo el ambiente. La discusión se trasladó inevitablemente de la mesa del comedor hacia el área de la cocina. Un espacio mucho más reducido y confinado que amplificaba cada grito, cada insulto y cada gesto agresivo. Yoridan Martínez y Horacio Pancheri, que se encontraban preparando algo de beber en la esquina más alejada, decidieron alejarse prudentemente, entendiendo con claridad que la situación estaba a punto de escalar a un nivel de violencia que ellos no querían presenciar de cerca. Luis Coronel, Sandra Itzel y Verónica del Castillo, que venían entrando del patio trasero,
Se detuvieron en seco en el umbral de la puerta, sintiendo como la energía del lugar se volvía instantáneamente tóxica, hostil e irrespirable. Fue entonces cuando las palabras dejaron de tener cualquier sentido lógico y solo quedaron los gritos desgarradores. Stefano, perdiendo por completo el control de sus emociones y de su raciocinio, comenzó a señalar a Kirby Selma con el dedo índice a escasos centímetros de su rostro, gritando con furia que ella no tenía ninguna autoridad para juzgarlo y que debía aprender a conocer su lugar. Kirby Selma, manteniendo su postura erguida a pesar del miedo legítimo que empezaba a notar en su interior, le respondió que el único que no conocía su lugar era él, y que su actitud prepotente y abusiva no iba a ser tolerada ni un segundo más por nadie en esa casa. Ese fue el punto de quiebre definitivo. La mención de que nadie lo toleraría pareció romper el último y delgado hilo de racionalidad que le quedaba a Stefano. Sin mediar palabra de advertencia, sin que nadie pudiera reaccionar a tiempo para detenerlo, Stefano dio un paso adelante y, con una fuerza desproporcionada y cobarde, empujó a Kirby Selma con ambas manos en el pecho, haciendo que ella perdiera por completo el equilibrio y chocara violentamente contra la pared de azulejos que estaba justo detrás de ella. El golpe fue tan fuerte y seco que se escuchó claramente en toda la planta baja de la casa. El grito de Kirby Selma fue momentáneamente ahogado por el estruendo del impacto, y en una fracción de segundo, el silencio de Sox se transformó en un caos absoluto de gritos de miedo, pánico y desesperación. Kaeli, que había estado observando todo desde la parte superior de la escalera, soltó un alarido de terror y corrió hacia ellos, seguida inmediatamente por Kenny Rodríguez y Josh Martínez, quienes se lanzaron entre ambos para separarlos físicamente a como diera lugar. Fabio Agostini y Celine Santos gritaban a pleno pulmón pidiendo a Stefano que se calmara y se alejara de inmediato, mientras que Horacio Pancheri y Luis Coronel sujetaban a Stefano firmemente por los brazos para evitar que cometiera una locura aún mayor e irreparable. Yoridan Martínez, con las manos cubriéndose la boca en estado de shock absoluto, corrió a ayudar a Kirby Selma a levantarse del suelo, mientras Sandra Itzel y Verónica del Castillo, visiblemente alteradas y con lágrimas de impotencia en los ojos, exigían a gritos que llamaran a producción de inmediato porque la situación se había salido completamente de control y de las reglas básicas de humanidad. La imagen de Kirby Selma en el suelo, sosteniéndose el brazo con una expresión de dolor físico y traición emocional, contrastaba brutalmente con la figura de Stefano, quien era retenido por 3 de sus compañeros mientras seguía gritando frases incoherentes, completamente ajeno a la gravedad de lo que acababa de hacer. La convivencia, que ya era frágil, se hizo añicos en ese instante, dejando a todos los participantes con una sensación de inseguridad y vulnerabilidad que jamás habían experimentado antes. Nadie sabía qué iba a pasar a continuación, si las reglas del programa permitirían una expulsión inmediata o si la producción intervendría para separarlos definitivamente. Pero lo que era innegable era que la confianza entre ellos había sido destruida por completo. La violencia física no tiene cabida en ningún espacio, y mucho menos en un entorno de entretenimiento que debe priorizar la integridad de las personas por encima de cualquier rating o momento televisivo. Personalmente, considero que este incidente es una línea roja que no debió haberse cruzado bajo ninguna circunstancia, y que demuestra una falta total de inteligencia emocional y control de impulsos por parte de Stefano, quien debe asumir la responsabilidad total de sus actos sin excusas. La reacción de los demás participantes, aunque tardía, fue la correcta al intentar proteger a Kirby Selma, pero deja en evidencia lo rápido que puede degenerar un ambiente cuando no se gestionan los conflictos con madurez y respeto. La audiencia merece un contenido que entretenga sin poner en riesgo la salud física o mental de nadie. Y este suceso es un recordatorio doloroso de por qué ciertos límites deben ser absolutos e inquebrantables. Es fundamental recordar que los reality shows, a pesar de ser ficción o entretenimiento, involucran a seres humanos reales con emociones reales, y normalizar este tipo de comportamientos envía un mensaje terrible a la sociedad.
No se trata de buscar el drama a cualquier costo, sino de garantizar un entorno seguro donde las reglas de respeto mutuo sean la base de toda interacción. Stefano debe enfrentar las consecuencias de sus actos, y la producción debe actuar con la firmeza necesaria para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse jamás. La integridad de Kirby Selma y de todos los demás debe ser la prioridad absoluta en este momento de crisis. La casa ya no es un lugar de juegos, sino